Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Erika Yasmín Reyes Castañeda. Hago parte del pregrado de Administración de Empresas. El día de hoy realizaré la sustentación para el curso de contratación pública y privada. ¿Cuáles son las diferencias entre un contrato público y privado? Para el tipo de acuerdo en el contrato público se realiza a través de una entidad pública por el cual el Estado suscribe como se suscribe como una persona natural o jurídica. eh, ¿Cuáles son las diferencias entre contrato público y privado? Bueno, para el tipo de acuerdo en un contrato público, este es un acuerdo realizado por una entidad pública por el cual el Estado suscribe a una persona natural o jurídica y a un acuerdo para el cumplimiento de sus obligaciones. Por otra parte, el contrato privado es un acuerdo entre dos o más personas naturales o jurídicas que no pertenecen al sector público, en donde se acuerda una situación que genera un beneficio para ambas partes. El capital del contrato público proviene del Estado y los impuestos. Y del privado, pues es un capital privado y unos inversionistas. En cuanto al beneficio del contrato, en el público se busca un beneficio social o contribución a la infraestructura del país. En el contrato privado busca un beneficio propio de las partes involucradas del contrato. La elección del contrato público se escoge mediante licitaciones públicas y en contrato privado se escogen de acuerdo a las necesidades propias de cada parte. Las partes de los contratos públicos y privados son el título, en donde se indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, la exposición, el cuerpo normativo, el cierre y los anexos. Por otra parte, se encuentra pues las partes que son el contratante, que es quien paga por recibir el bien o servicio de quien contrata. Si fuera público, en el caso sería el Estado, y si fuera privado, pues la persona que lo contrata o el inversionista. Tenemos el contratista, que es quien provee el servicio contratado y es quien recibe el pago. Y está el interventor, que es el empleado que vigila ciertas actividades para que se haga con total legalidad y transparencia. Bueno, los principios del contrato. Para el contrato privado tenemos el principio del abuso del poder. Este ocurre cuando el titular de un derecho subjetivo lo ejerce de manera abusiva en contra de la finalidad de la norma. Tenemos el principio de autonomía de voluntad, en donde dice que toda persona es libre de establecer las relaciones jurídicas según los dictados de su conciencia, siempre que ello no esté en contra de lo establecido de las normas. Tenemos el principio de la buena fe, que es un principio general del derecho. Consiste en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho, su opinión o la rectitud de una conducta. Tenemos el principio de consensualidad, principio en el cual los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Tenemos el principio de la costumbre constitutiva de derecho. Es un uso implantado en la colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es un derecho nacido constitucionariamente. El principio del enriquecimiento sin causa se configura en todos aquellos eventos en los que se acredita el patrimonio de una persona a expensas del detrimento del patrimonio de otra, sin que medie para desplazamiento patrimonial una causa jurídica o justificación alguna. El principio del error común tiene como fundamento la protección contra la ley misma al que no ha cometido ninguna culpa. Por lo tanto, el fin de este principio es proteger a terceros de la buena fe. Está el principio de la imprevención. Se presenta en situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, impredecibles y posteriores a la celebración del contrato,
alteran la ecuación financiera del mismo en forma normal y grave sin imposibilitar su ejecución. Y por último tenemos el principio de la relatividad de los contratos, que establece que las partes de un contrato no pueden obligar a un tercero que no haya intervenido en su celebración o que no haya prestado su consentimiento, independientemente de si los efectos del contrato le benefician o le perjudican. Por otro lado, tenemos los principios del contrato público, el cual son los principios de transparencia, que es la escogencia del contratista se efectúa siempre a través de licitación o concursos públicos. El principio de economía, en las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán todos los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Ya por último tenemos el principio de la responsabilidad, en donde los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución del objetivo contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. En los tipos de contrato, para contrato privado tenemos el contrato unilateral, es cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Tenemos el contrato bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. El contrato gratuito, cuando solo tiene por objetivo la utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra gravemente. Contrato oneroso tiene objetivo la utilidad de ambos contratantes, grabándose cada uno un beneficio del otro. Contrato comunitario es comunitario cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Contrato aleatorio consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, por eso se llama aleatorio. El contrato principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Contrato accesorio cuando tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que pueda subsistir. Contrato real, para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Contrato solemne es solemne cuando está sujeto a la observación de dichas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil. Contrato consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. En tipos de contratos públicos encontramos el contrato de obras civiles, se entiende como obra los trabajos de construcción o de ingeniería civil, las modificaciones sobre un terreno o las mejoras del medio físico o natural. Contrato de concesión de obras públicas, su objetivo es la realización de determinadas obras o la reparación y conservación y construcción ya existentes. Contrato de concesión de servicios, con este contrato una entidad pública adjudica título honoroso a una o varias personas la gestión de un servicio de su competencia. Contratos de suministro. Este contrato se formaliza para el suministro de productos o bien inmuebles, puede ser de forma de adquisición o en forma de arrendamiento financiero o arrendamiento con o sin compra o sin opción de compra. Contratos de servicio. El contrato de servicio se adjudica para el desarrollo de una actividad concreta o para darle una utilidad distinta a una obra o suministro. Y por último tenemos el contrato mixto, que tiene como objetivo una o varias prestaciones de distintos tipos de calificados como mixtos. Las prestaciones deben ser vinculadas y ser complementarias para que se considere como una unidad funcional. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. La parte que haya cumplido puede exigir el cumplimiento del contrato o exigir la resolución del contrato al árbitro de parte cumplida, como lo permite el artículo 1546 del Código Civil. Faculta a la otra persona para exigir la ejecución forzosa o la rescisión del contrato, más el pago de una indemnización y el pago de los daños y perjuicios causados. También permite demandar a la otra parte por el incumplimiento del contrato. El principio de igualdad de interés general y particular. El principio de igualdad ante la ley significa que no debe haber discriminación ante una persona. Todos debemos ser tratados por igual sin importar el sexo, la religión y la raza. El principio de interés general
Es el interés de las personas como miembros de la sociedad que buscan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de los valores del Estado. Eso sería todo. Muchísimas gracias.